Hola compañeros, mi nombre es Carlos Alberto Caicedo Parada. Vengo a hablar sobre la resolución 0627 del 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Esta resolución se divide en 5 capítulos. En el primero nos habla sobre las disposiciones generales, en la que están inmersos los horarios. Para todo el territorio nacional se establecen los siguientes horarios: el diurno, que va desde las 7:01 a las 21 horas, y el nocturno de las 21:01 a las 7 horas. Respecto a las unidades de medida, se dice que la presión sonora se expresa en pascales y se expresa en decibeles. ¿Qué es un pascal? Es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. Hay que tener en cuenta que las medidas deben indicar el filtro de ponderación frecuencial utilizado y el filtro de ponderación temporal, según ya sea rápida, lenta o de impulso. Para todas las mediciones y cálculos, la presión sonora de referencia es 20. También cuenta con unos parámetros de medida. Los parámetros principales para la medida del ruido son los siguientes: nivel de presión sonora continua equivalente ponderado a, nivel sonoro continuo equivalente y ponderado lento. También el ruido residual, medido como nivel de presión sonora continua equivalente ponderado a. De igual forma, el nivel percentil L90. Se dice que para la evaluación de la emisión de ruido de una o más fuentes, si las fuentes emisoras de ruido por su naturaleza o modo de operación no permiten efectuar las mediciones en los intervalos de tiempo mencionados, estas se deben efectuar en el tiempo o tiempos correspondientes de operación de las fuentes, relacionándose el hecho y el procedimiento seguido en el respectivo informe técnico. Pasando al capítulo 2, este trata sobre la emisión de ruido. La aplicabilidad de la emisión de ruido. Los resultados obtenidos en las medidas de la emisión de ruido son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. Las mediciones de la emisión de ruido se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida. En esta diapositiva, como podemos observar, se realiza el cálculo de la emisión o aporte de ruido. La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente el ruido residual corregido del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado a, como se expresa ahí en la diapositiva. En caso de no poderse evaluar el ruido residual, se toma el nivel percentil L90 corregido y se utiliza a cambio el valor del ruido residual corregido. Acá podemos observar los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles. Se puede ver en la tabla, evalúa el sector y subsector, es decir, aquellos lugares que pueden generar ciertos problemas en la emisión del ruido. Por lo tanto, se les da unos estándares permisibles durante el día y la noche. Ahí en la tabla podemos observar que, por ejemplo, en el sector A, donde predomina la tranquilidad y el silencio, durante el día es de 55 y durante la noche de 50. En la tabla nos muestra en cada sector cuánto es el estándar máximo permisible. Cuando la emisión de ruido en un sector o subsector trascienda a sectores o subsectores vecinos o inmersos en él, los estándares máximos permisibles de emisión de ruido son aquellos que corresponden al sector o subsector más restrictivo. También en las vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales, en general, todas las vías son objeto de medición de ruido ambiental, mas no de emisión de ruido por fuentes móviles. De igual manera, las vías troncales, autopistas, vías arterias y vías principales, en áreas urbanas o cercanas a poblados o asentamientos humanos,
No se consideran como subsectores inmersos en otras zonas o subsectores. Para continuar, capítulo 3 del ruido ambiental. La aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido, los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar las zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido, entre otros. Intervalo de referencia de tiempo de referencia. Es de 14 horas para el horario diurno y 10 horas para el horario nocturno. En el intervalo de largo plazo de tiempo de medida, se establece un año calendario como el intervalo de largo plazo de tiempo de medida. No obstante, si las aplicaciones del estudio ambiental que se realice son para periodos inferiores a un año, como en el caso de eventos especiales como carnavales, altas temporadas de turismo, ferias y fiestas, entre otros, este intervalo de tiempo puede reducirse y deberá especificarse claramente. Se debe escoger de modo que se cubran las variaciones de la emisión de ruido. Acá los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibeles. De acuerdo a los estándares máximos del ruido ambiental, evalúa los mismos ítems como los sectores y subsectores, pero en este caso se tiene en cuenta aquellos ruidos que pueden afectar el ambiente, donde se les da unos estándares permisibles menores que la emisión del ruido durante el día y en la noche. Acá podemos observar algo parecido a la anterior tabla, pero vemos que en el sector A de la tranquilidad y silencio, como son hospitales, bibliotecas, guarderías y demás, vemos que en la noche tenemos un valor de 45, menor al anterior visto. Así podemos observar en toda la tabla que los niveles permisibles son menores. En los sectores y subsectores donde los estándares máximos permisibles de ruido ambiental son superados a causa de fuentes de emisión naturales sin que exista intervención del hombre, los estándares máximos permisibles de ruido ambiental son los niveles de ruido naturales, como en el caso de cascadas, sonidos de animales en zonas o parques naturales. Capítulo 4. De los equipos de medida y las mediciones. Este capítulo permite conocer e identificar cuáles son los equipos de medida, las condiciones meteorológicas y cómo se debe realizar un mapa de ruido y cómo es su estructura, entre otros. Equipos de medida. La selección de equipos de medida se debe hacer de manera que tengan capacidad para medir el nivel equivalente de presión sonora, directa o indirectamente. Los instrumentos deben cumplir las especificaciones de sonómetros, tipo 1 o mínimo tipo 2, y los sonómetros integradores promediadores deben ser clase P, donde sea necesario efectuar correcciones por tonos y bajas frecuencias. Se debe disponer de filtros de tercios de octava y los respectivos equipos deben tener la capacidad para recibirlos o operarlos o tenerlos incorporados. Cada equipo de medida debe ser dotado de un pistófono o calibrador, una pantalla antiviento y un trípode para su montaje. Para mediciones de ruido ambiental, además de los anteriores elementos, se recomienda dotar el equipo con una extensión de micrófono que permita realizar las mediciones de ruido ambiental. Calibraciones. Antes de iniciar una toma de mediciones en el sitio de medida, el equipo tiene que ser calibrado a las condiciones del lugar en el que se van a tomar las mediciones, para lo cual se utilizará un pistófono o calibrador. Los certificados de calibración electrónica de cada equipo deben estar vigentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante y copia de los mismos deben ser adjuntados en el informe técnico. Para efectuar las mediciones se debe tener en cuenta las indicaciones facilitadas por el fabricante de los equipos de medida en cuanto a rangos de medida, tiempos de calentamiento, influencia de la humedad, influencia de los campos magnéticos y electrostáticos,
vibraciones y toda aquella información adicional que asegure el correcto uso del equipo. Ahora seguimos las condiciones meteorológicas. Las mediciones de los niveles equivalentes de presión sonora ponderados a deben efectuarse en tiempo seco, no debe haber lluvias, lloviznas, truenos o caída de granizo. Los pavimentos deben estar secos, la velocidad del viento no debe ser superior a 3 metros por segundo. La velocidad del viento se debe medir utilizando un anemómetro o un dispositivo medidor de velocidad del viento. Si esta es mayor a 3 metros por segundo, se debe utilizar una pantalla antiviento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medida y aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de las pantallas antiviento y micrófonos suministra. Los fines y contenidos de los mapas de ruido. Los mapas de ruido son utilizados como documento básico para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. Igualmente, estos deben ser utilizados como soporte e insumo técnico en la elaboración, desarrollo y actualización de los planes de ordenamiento territorial. Los mapas de ruido tienen entre otros los siguientes objetivos, entre los que están: permitir la evaluación ambiental de cada municipio en lo referente a contaminación por ruido. También permitir el pronóstico global con respecto a las tendencias de los niveles de ruido. De igual forma, posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación por ruido y en general de las medidas correctivas, preventivas y de seguimiento adecuado. También nos permite establecer las condiciones en las cuales se encuentran los niveles de ruido a nivel nacional. Los mapas de ruido deben contener como mínimo la siguiente información: el valor de niveles de ruido ambiental existentes en cada una de las áreas evaluadas, delimitación de zonas afectadas de contaminación por ruido, fecha de elaboración del mapa del ruido, especificación de la altura a la cual se hace la presentación gráfica. Las representaciones gráficas de los indicadores de ruido ambiental deben ser por curvas isorruido a una altura de 4 metros respecto al nivel del piso. El software para la representación gráfica y elaboración de los mapas de ruido debe estar basado en métodos científicos reconocidos, haciendo constar en el procedimiento el método seleccionado en el cálculo. En este se debe analizar las siguientes situaciones: la situación de contaminación por ruido existente, las áreas evaluadas por encima de los estándares de ruido ambiental. Edificaciones. Se dice que todas las edificaciones se debe exigir que se adopten las medidas preventivas necesarias a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, transformación de energía eléctrica, electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de aire, instrumentos musicales, animales domésticos y cualquier otro mecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen los estándares máximos permisibles de emisión de ruido. Continuamos y por último el capítulo 5, la vigilancia y control del cumplimiento de la norma. En este hay sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.